Estimados participantes en el Diplomado Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, en el marco del SNIP vamos a iniciar con el desarrollo de este diplomado y nos corresponde ahora desarrollar el módulo 1. Módulo 1 que se refiere a los lineamientos teóricos que se deben tomar en cuenta para la inversión pública. Nosotros hay que partir del concepto de que sin teoría nosotros somos ciegos, profesional, científicamente hablando, sin teoría somos ciegos. O sea, lo que permite ver es la teoría. Por ejemplo, cuando uno va de paseo al campo, pues uno ve piedras, ve tierra, no ve otra cosa, ve árboles, pero si uno va en compañía de un geólogo, entonces el geólogo nos va a decir que por ahí hay capas terrestres de tal calidad, de tal antigüedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué él ve eso y nosotros no? Porque él tiene teoría. Entonces lo que permite ver las cosas es la teoría, cuando hablamos del conocimiento científico. Por eso es que en la parte inicial de este diplomado, o sea, en el módulo 1, hemos considerado tomar en cuenta algunos conceptos teóricos que son muy importantes para tomar en cuenta en el proceso de formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública. Entonces, tomando en cuenta lo que les acabo de mencionar, es que nos vamos a referir a un concepto en primer término referido a lo que es, digamos, fundamental en la inversión pública, y está referido a este concepto, el concepto de valor público. Valor público. Centren ustedes su atención en esto. Se supone que para ver esto hay que tener teoría, sin teoría no podemos ver. Entonces, por eso es que se distorsiona mucho también lo que representa verdaderamente un estudio de preinversión, un proyecto de inversión pública. Entonces, este concepto que vamos a desarrollar ahora, el concepto de valor público, se refiere a un aspecto fundamental en proyectos. Todo proyecto de inversión, bueno, en esto tiene que estar claro que no todos los proyectos son proyectos de inversión. Aquí nos estamos refiriendo a proyectos de inversión, o sea, aquellos proyectos que generan o instalan una unidad productora de bienes o de servicios, en este caso de servicios públicos. Muy bien, entonces todo proyecto se justifica fundamentalmente, ¿por qué? Porque significa el uso de recursos para incrementar el valor de los mismos. ¿Ve? Eso es lo que es el concepto de inversión. O sea, sacrificar recursos ahora para incrementar su valor en el futuro. Entonces, todo proyecto de inversión, público o privado, tiene que generar valor. Tiene que generar mayor valor que el valor que tienen los recursos que se está utilizando. En ese sentido, fíjese por ejemplo el caso de un proyecto privado. Un inversionista privado ejecuta un proyecto porque busca mejorar su situación financiera, incrementar el valor financiero que él tiene. Entonces, el proyecto de inversión privado está claro. ¿Para qué se ejecuta un proyecto de inversión privada? Para incrementar la situación financiera del inversionista. Obviamente que hay otros elementos del proyecto, otros aspectos que están referidos a otros objetivos, pero el objetivo fundamental es el incremento del valor financiero del inversionista. En el caso del proyecto de inversión pública, de igual manera, tenemos que considerar que el proyecto de inversión pública tiene que generar valor. En este caso ya no un valor privado, porque no genera un valor para un ciudadano en particular, sino para un conjunto de ciudadanos, para el conjunto del país en todo caso. Entonces, el proyecto de inversión pública tiene que generar igualmente valor, pero a diferencia del proyecto privado, este proyecto genera un valor público. Bueno, muy bien, entonces por ahí es que ya nos estamos introduciendo a lo que encierra como contenido este concepto de valor público. Para empezar, tenemos que considerar que esto de valor público constituye pues un aspecto fundamental en lo que da lugar a lo que son los estudios de preinversión, o sea, los proyectos de inversión pública.
Y entendiendo este concepto de valor público, seguro vamos a entender mejor lo que significa el Sistema Nacional de Inversión Pública, o sea, el SNIP, porque en general nosotros sabemos que el SNIP, ¿cierto? El SNIP ha permitido corregir una serie de defectos en los que se incurría anteriormente no la inversión se ejecutaba de manera directa, solamente realizando un expediente técnico. No se hacía un estudio de preinversión, solamente se hacía un estudio de inversión, ya en este caso, o sea, el expediente técnico, y se ponía en marcha la inversión. Entonces, el SNIP promueve pues la generación de los estudios de preinversión. Entonces, acá, ¿por qué hay necesidad de hacer un estudio previo? ¿Por qué? Porque la inversión pública, o sea, los proyectos de inversión pública tienen que generar un valor público. No se trata de usar los recursos para subsidiar, digamos, a la población en algunas deficiencias. De lo que se trata acá es de generar un valor público que se va a materializar en una contribución permanente hacia el desarrollo del país. Todo proyecto de inversión pública debe tener un aporte al desarrollo. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, ya podemos iniciar con algunos aspectos que nos van a ir introduciendo cada vez más en este concepto. Y aquí hay que involucrarnos automáticamente en esta afirmación, ¿ve? Enfoques más emprendedores en el sector público. Es decir, incluso los propios proyectos de inversión pública se dice que son diseños de cómo solucionar un problema que se presenta en la población, un problema en la prestación de los servicios públicos. Pero no solamente eso debe ser la motivación. En realidad, un proyecto de inversión pública también puede ser motivado por el aprovechamiento de una oportunidad para generar mayor impacto en el bienestar. O sea, no estar esperando que los problemas se presenten, ¿cierto? O sea, no estar pensando en que la inversión pública debe ir detrás de la solución de problemas que se presenten o que se generen, sino que la inversión pública también puede estar permanentemente al tanto de aprovechar oportunidades que permitan generar mayor impacto. Entonces, ahí es donde ya nos involucramos en el concepto de valor público. La inversión pública no puede ir solamente detrás de la solución de los problemas, sino la inversión pública puede anticiparse a la generación de problemas o identificar circunstancias en las cuales se aprovechen oportunidades para poder generar mayor impacto en el bienestar de la población. Entonces, como consecuencia de ello, fíjese, aquí nos vamos a referir a un concepto, digamos, nuevo, introducido por algunos estudiosos, que es el concepto de proyecto subsidio, que se refiere a la gran cantidad de proyectos que realizamos nosotros acá en nuestro país. Proyectos de inversión pública son pequeños proyectos, pequeños diseños de asfaltados urbanos o pequeñas vías de comunicación entre los pueblos, proyectos para construir aulas en los colegios, en fin, proyectos que son necesarios, son seguramente importantes, pero que no superan esta condición de ser proyectos subsidio a la población. Y lo que se necesita desde el punto de vista del Sistema Nacional de Inversión Pública es que los proyectos no sean de este tipo, sino sean proyectos grandes, proyectos de impacto. ¿Pero qué tipo de impacto? Impacto en el bienestar de la población. Y más impacto en el bienestar tienen los proyectos grandes, o sea, los proyectos que abarquen pues una población mayor, que solucionen problemas más grandes. Entonces, esos son los proyectos que generan mayor impacto en el bienestar. Y aquí, digamos, en el caso peruano, digamos, es fácil pues comparar estadísticas y vamos a darnos cuenta que los montos de inversión promedio nacional ejecutados en los proyectos de inversión pública en el Perú están muy por debajo de otros países como Colombia, Chile, Bolivia incluido. Acá en este momento no recuerdo exactamente la cantidad, pero el promedio de monto invertido en proyectos a nivel nacional está pues un monto muy bajo, digamos 2 millones o 3 millones, mientras que países como Colombia, Chile, el promedio está por encima de los 15 millones. Quiere decir entonces que en esos países se ejecutan proyectos grandes, proyectos de impacto, proyectos que generan mayor
aporte al desarrollo del país, no solamente en función a la población presente, sino a la propia población futura. Muy bien, igualmente fíjese, este concepto nos lleva a generar compromisos con los gestores públicos o con los gerentes públicos. Estos funcionarios, estas personalidades, deberían focalizar su atención hacia cosas más novedosas, digamos, hacia promover nuevos mandatos, no ya los tradicionalmente, pues no es que vamos detrás de lo que es tradicionalmente ejecutable, tradicionalmente realizable, sino que queremos ir buscando que nuevos mandatos, nuevas autorizaciones, digamos, nuevas decisiones de inversión que generen mayor valor público. El valor público, en realidad, partiendo de lo que es el valor privado, fíjese, para un inversionista privado, cuando le va bien en una inversión, entonces el inversionista privado no solamente se satisface con obtener estos excedentes, estos beneficios financieros o monetarios, sino que inmediatamente él también se siente comprometido con eso, o sea, cada vez siente mayor compromiso con su negocio, siente mayor compromiso con su proyecto. Bueno, igualmente eso debe ocurrir con la población beneficiaria del proyecto de inversión pública, o sea, que al mismo tiempo que la población genere mandatos a los funcionarios públicos o genere autorizaciones a los funcionarios públicos para hacer emprender nuevos proyectos, también en ellos genere mayor compromiso cada vez con estos servicios generados. Entonces por ahí es donde se va generando el valor público. Si nosotros no generamos compromiso a la población, no estamos generando valor público. Muy bien. Hasta ahora, digamos que lo más resaltante en el caso del Sistema Nacional de Inversión Pública y de la gestión pública en general ha sido el que se ha implementado, pues, esto que se ha denominado la nueva gestión pública, ¿cierto? En donde se ha pretendido llevar al sector público los mecanismos del mercado para hacer que este sector, o sea, el sector público, funcione más eficientemente, incorporándole mecanismos del mercado, sometiéndolo a los requerimientos del mercado. Se ha pensado que eso podía llevarnos a un sector público más moderno, eficiente, y que efectivamente vaya en la solución hacia los problemas del desarrollo de nuestro país. Sin embargo, fíjese que esta nueva gestión pública tiene una serie de limitaciones. Por ejemplo, aquí hemos señalado 4 limitaciones. Uno, que se centra predominantemente su preocupación en la eficiencia. O sea, bueno, únicamente es bueno lo que es eficiente. Eso está bien para el sector privado. El sector privado solamente es bueno lo que es eficiente, porque allí costos, o beneficio menos costos, te genera el excedente privado, y eso, digamos, producto de la eficiencia en el uso de los recursos de la óptica privada. Pero eso no es aplicable, pues, unilateralmente al sector público. El sector público no solamente está determinado por el uso eficiente de los recursos, y mayor razón si lo vemos únicamente de manera unilateral, la eficiencia, el logro de metas, la eficacia en los resultados, porque hay otras cosas que son parte del quehacer del sector público. Entonces, este enfoque unilateral de la eficiencia es una limitación de la nueva gestión pública. Igualmente, no se toma en cuenta que el sector público, pues, se fundamenta en un Estado de Derecho. Entonces, aquí lo principal es los derechos de los ciudadanos, y todos tenemos derechos que son fundamentales, a los cuales no podemos renunciar. Entonces, un país se desarrolla más cuando los ciudadanos pueden ejercitar mejor sus derechos, cuando los ciudadanos pueden ejercitar en mayor medida sus derechos. Entonces, no es un problema únicamente de mecanismos de mercado, no es un problema de eficiencia en el logro de resultados. Eso es una parte importante posiblemente, pero tan importante como eso es de que se generen las oportunidades para que los ciudadanos ejerzan su derecho, que es el fundamento principal del sector público. O sea, el Estado, pues, se fundamenta en un Estado de Derecho. El sector público, su quehacer se fundamenta en el Estado de Derecho. Entonces, aquí incluso lo que debemos nosotros tener en cuenta es que los ciudadanos tienen déficit de derechos: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vida digna, en fin, todos esos derechos que el ciudadano debe ejercitarlos
Bueno, pues eso no lo resuelve el mercado. Entonces, ahí en esa parte tenemos un límite que tiene este enfoque de la nueva gestión pública. Igualmente soslaya, pues lo deja de lado, minimiza el rol del Estado en cuanto a la solución de conflictos sociales, ¿ve? O sea, que tampoco pues, nosotros podemos someter a los mecanismos del mercado los conflictos sociales. O sea, nosotros no podemos medir un conflicto social por los costos y beneficios, tenemos que medirlo por el lado del ejercicio de los derechos, ¿eh? Entonces, la nueva gestión pública pues minimiza este rol del Estado, en el sentido de que el Estado está también para resolver los conflictos sociales, igualmente para fijar metas de desarrollo nacional. O sea, no se trata de que cada quien haga las cosas por su lado, los gobiernos locales o gobiernos regionales o otras entidades hagan por su cuenta las cosas, sino que aquí el Estado tiene que fijar metas de desarrollo nacional y orientar su atención no solamente en la población presente, sino en la población futura. El Estado no va a garantizar únicamente el bienestar de los pobladores en tiempo presente, sino en el tiempo futuro. Eso es un límite, una limitación que tiene este enfoque de la nueva gestión pública. Igualmente, en este enfoque de la nueva gestión pública, el ciudadano es considerado un consumidor. Entonces, al ser considerado un consumidor, es un ser dotado de un individualismo y de una libertad total individual para individualizar toda su problemática y no entender que él es parte de una comunidad y por lo tanto tiene una responsabilidad mayor que la responsabilidad consigo mismo. Quizá podríamos decir que su responsabilidad consigo mismo es tan importante como su responsabilidad con la comunidad. Esos son los límites de la nueva gestión pública. Entonces, por ahí es que el Estado pues ha logrado algunos avances importantes, pero se ha chocado con estas limitaciones. Estas limitaciones que vemos en este enfoque de la nueva gestión pública nos van a permitir también entender este concepto del valor público. Muy bien, acá hay un estudioso sobre esto del valor público, es Mark Moore, que, digamos, ha teorizado sobre este tema y aquí nos plantea él, digamos, en lo que es llamado por él mismo el triángulo estratégico, lo que vendría a ser, digamos, en esencia, este concepto del valor público, que integra tres aspectos, ¿ve? Resolviendo, digamos, o centrando su atención en tres temas que se deben tomar en cuenta durante la acción que ejecuta el sector público, los agentes públicos. Primero, debemos tener presente, debemos tener una visualización de cuál es el valor público que las organizaciones deben buscar generar. O sea, ¿qué valor público? O sea, lo primero que debemos pensar es en cuál es el valor público, qué valor público es el que vamos a generar. Segundo lugar, ¿qué fuentes de legitimidad y apoyo se deberá disponer para poder emprender esta acción? Y la fuente de legitimidad es lo que te da la propia población, y el apoyo también es lo que te va a dar la población. Es decir, entonces, nosotros no solamente vamos a definir cuál es el valor público que vamos a generar, sino que tenemos que ver las fuentes de legitimidad y las fuentes de apoyo. Y eso viene de los propios mandantes, o sea, de los propios beneficiarios. Entonces, acá se integra la definición del valor público que se va a producir y la identificación de las fuentes de legitimidad. Pero estas fuentes de legitimidad generan compromisos también en el usuario. No se trata únicamente de que el usuario sea pues un mandante sin responsabilidad, ¿no es cierto? O sea, exigiendo simplemente los servicios, sino que ellos también con ese mandato, con esa autorización, se generen responsabilidades para mejorar cada vez más la prestación del servicio público. Entonces, ahí es otro elemento para definir el concepto de valor público. Igualmente, hay que tener en cuenta cuáles son las capacidades operativas. No se trata acá solamente de definir cuál es el valor público que queremos, y que ya tenemos los mandatos y las autorizaciones correspondientes, y que tenemos la población que se ha comprometido con eso, sino también qué capacidades operativas. Entonces, aquella eso es la parte técnica, ¿eh? Entonces, para generar el valor público se integran estos tres elementos acá, ¿eh?
la definición clara de cuál es el valor que vamos a generar. 2, las fuentes de legitimidad y apoyos, el compromiso de la población. Y 3, las capacidades operativas. Esto. Esas 3 cosas deben incorporarse, deben incorporarse conjuntamente. Y de esa manera estaríamos llevando a cabo la actividad pública hacia la generación de valor público, efectivamente. Muy bien, acá lo tenemos ya en una representación gráfica, digamos, de lo que es este triángulo estratégico de McMurray, en donde se integra las 3 cosas, ¿no es cierto? La capacidad operacional, la capacidad operacional que tiene que ver ya con la parte técnica, las capacidades institucionales, normativas, etcétera, ¿cierto? Toda entidad pública o toda sociedad tiene un determinado nivel de capacidad operativa. Igualmente, el valor público, que hemos dicho antes de emprender cualquier actividad, tiene que definirse qué valor público es el que vamos a generar. Esto tiene que ser clarísimo para un formulador de proyectos de inversión pública. ¿Cuál es el valor público al cual se está contribuyendo con ese proyecto? Y lo otro, que es el ambiente o el contexto autorizante, que es la población. Población que no solamente es una autoridad, es un mandante pasivo, sino activo, en el sentido de que así como el inversionista privado, en este caso el mandante público, que es la sociedad, son los ciudadanos, tienen que ejercitar su capacidad de autorización y de mandato, pero al mismo tiempo su compromiso, y estar dispuestos a sacrificar ellos, a incurrir en sacrificios para que el servicio público se pueda prestar en mejores condiciones en el futuro. Pues ahí tenemos, digamos, ya una representación gráfica de lo que es este triángulo estratégico de McMurray, en donde nos señala los 3 elementos fundamentales que deben conjugarse y complementarse para dar lugar a esta generación del valor público. Muy bien, entonces con estos comentarios previos ya podemos ir a una definición de lo que es el valor público. El valor público se refiere al valor creado por los gobiernos mediante los servicios. Bueno, ¿qué es lo que presta un gobierno a los ciudadanos? Servicios públicos. Hoy en día, en esta sociedad predominantemente de servicios que vivimos, un sector importante de estos servicios son los servicios públicos. Cada vez se requieren mayor cantidad de servicios públicos y de mayor calidad. Entonces, el valor público se refiere a la prestación de servicios públicos y cada vez servicios de mayor calidad. Entonces, a eso se refiere, servicios. Entonces, un aspecto importante en el concepto de valor público es entender el concepto de servicio público de calidad, que sea receptivo por la población. Muy bien. En los estados democráticos como el nuestro, pues el valor público es definido en última instancia por el público mismo, por las preferencias de los ciudadanos. Nosotros, cuando queremos saber o identificar el valor público, tenemos que ver cómo piensan los ciudadanos, pues. Pero no solamente, como les vuelvo a repetir, pensando en que el ciudadano es un receptor pasivo del servicio público o un mandante sin responsabilidad, sino un receptor del servicio público y un mandante de las acciones públicas, pero con compromiso. O sea, cada vez él se va a sentir más comprometido, cada vez a sacrificar más por el servicio público que está recibiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar nosotros. ¿Cuál es el grado de compromiso que la población tiene con el beneficio que recibe al estar usufructuando de los servicios públicos? Eso también depende de la interpretación de los políticos. Vamos a callar, el político es el que interpreta esto y ejecuta, digamos, los mandatos de la población, interpreta los compromisos de la población. Ya, eso es un tema que está más allá de lo que nosotros nos proponemos en este momento, pero lo introducimos ahí como un concepto para la discusión. No basta pues entonces que los ciudadanos, como decimos acá, fíjese, no basta que los ciudadanos consideren que un servicio es valioso. Será mucho más valioso en la medida que ellos, tanto individual como colectivamente, estén dispuestos a renunciar a algo para obtener el valor público. Entonces, el propio ciudadano, el propio beneficiario, tiene que estar dispuesto a renunciar a algo, no solamente desde el punto de vista económico, que en algunos casos lo hacen, ¿no? Hay cofinanciamientos de la población. En este caso se refiere a renunciar a tiempos, a
a otro tipo de recursos, de tal manera que se pueda este desprendimiento individual y colectivo de la población forma parte importante de lo que viene a ser la consolidación del valor público. Más valor público habrá donde haya población más comprometida, tanto individual como colectivamente. Y no ocurra como que ahora se hace pues un mal uso de los servicios públicos finalmente, ¿no? Servicio público, se inaugura, todos están felices y contentos con el nuevo servicio puesto en marcha, pero luego su mantenimiento, su operación es minimizado, en algunos casos ni siquiera se toma en cuenta, y estos servicios públicos terminan deteriorándose antes siquiera de su vida, de su horizonte de evaluación. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero en todo caso, eso ahí, por ejemplo, cuando un proyecto se deja de prestar el servicio público en condiciones óptimas, en menor tiempo que lo que se ha fijado para su evaluación, pues estamos perdiendo, no estamos generando valor. Ni siquiera estaríamos demostrando en la práctica que el proyecto ha sido mal elaborado, porque no resultó rentable finalmente, en tanto que no logró ni siquiera recuperar los costos invertidos. Bueno, esta renuncia de la población no solamente significa a la renuncia monetaria, que es el pago de sus impuestos. La población, pues imagínese, se supone que si hay una generación de valor público, la gente debe entender que el pago de los impuestos es una bendición. ¿Por qué? Porque es el primer desprendimiento de la población para poder recibir valor público, para poder recibir un mayor bienestar. Entonces esa es la primera renuncia a la que la población debe estar dispuesta, es al pago puntual de sus impuestos. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, al otorgar poderes coercitivos al Estado. O sea, la población, digamos que debiera otorgarle poderes al Estado para velar por la sostenibilidad de los servicios públicos, ¿no? Porque todos nosotros conocemos que por falta de conocimiento, de sensibilización en la población, pues se hace un mal uso de los servicios públicos. Entonces, por más que haya estado muy bien diseñado el proyecto y se haya puesto el interés por ejecutar la inversión pública, pues esta inversión pública resulta finalmente siendo mal usada, y al estar mal usado, al no generar incluso ese compromiso de los ciudadanos con la mejora permanente del servicio, estaríamos pues efectivamente más bien desperdiciando recursos. Entonces, no solamente implica que la población renuncie a esa conducta de no pagar los impuestos, sino que también se sienta comprometido a otorgar poderes al Estado para hacer que se cumplan las cosas, ¿no? Que no se deje que cada quien haga lo que quiera y por lo tanto se malusan los recursos. Igualmente, el ciudadano debe estar en condición de revelar información privada favorable para la prestación de los servicios públicos, dar tiempo y cualquier otro recurso. Por ejemplo, la donación de órganos, donación de sangre, son parte importante del desprendimiento de la población para generar valor público. Muy bien, fíjese acá gráficamente estamos viendo también qué es lo que los ciudadanos efectivamente valoran, ¿no? Y lo que los ciudadanos valoran es el valor público. ¿Qué valora un ciudadano? Un servicio que sea receptivo, o sea, que no sea cualquier cosa que le den, sino que sea un servicio que él lo entiende, que es bueno, que es de calidad, que es oportuno, que es eficiente. Entonces ese servicio lo valora el ciudadano, ya está. Si el ciudadano está valorando el servicio como tal, entonces ya estamos viendo por ahí que se está generando valor público. Igualmente, ¿qué valoran los ciudadanos? Los resultados. Por ejemplo, si ha disminuido la pobreza, si ha bajado los índices de desempleo, si ha bajado los índices de mortalidad materno-infantil, desnutrición crónica infantil, en fin. ¿Ve? ¿Qué valora la ciudadanía? Los resultados. Cuando estamos obteniendo resultados, estamos generando valor público. ¿Qué cosa valora la ciudadanía? La confianza, la calidad de relaciones de los ciudadanos con el Estado, ¿ve? Y con sus proveedores de servicios. Cosa que hoy día también está muy venida a menos. La ciudadanía desconfía totalmente de la actividad del sector público. Al final no confiamos en nadie, ¿no? Ya no merece nuestra confianza a nadie. Entonces, pues fíjese cómo en realidad todo esto configura una circunstancia en la cual no estaríamos generando valor público.
Bueno, y acá para entender, digamos, un poco más lo que es el valor público, vamos a hacer una comparación entre lo que es valor privado y valor público. Pues el valor privado es más fácil de identificar. ¿Cuál es el valor privado de un proyecto de inversión? Pues el que te genere beneficios. Tú has invertido un monto en recursos y obtienes ese monto, lo recuperas ese monto invertido en recursos y obtienes un adicional que es tu beneficio. Entonces está clarísimo, se mide en términos monetarios, es menos ambiguo, ¿no? Ya sea por una tasa de rentabilidad o por un valor presente neto de los beneficios, tú ya estás midiendo el valor privado. En el caso del valor público, como ustedes ven, la medición es más ambigua, porque habría que generar formas de medición, de entender cuál es el compromiso de la población, qué capacidad de desprendimiento tiene, cómo reconoce la calidad de los servicios públicos. Tendría que hacerse mediante valoraciones, utilizando metodologías de simulación, ¿cierto? Entonces es más ambigua la medición. Igualmente, fíjese, el valor privado pues se genera mediante los mecanismos del mercado. O sea, el mercado te somete a una serie de pruebas, de tal manera que en un ámbito de competencia y de identificación de oportunidades, pues tú generas este diferencial entre ingresos y gastos. Entonces ahí, digamos, la rentabilidad de los dueños, de los accionistas, pues es totalmente clara, totalmente evidente, totalmente material, ¿no? En el sentido de que lo ingresado como consecuencia de ese proyecto debe ser pues muy superior a lo gastado en recursos, y la diferencia es el valor público. En cambio, en el caso del valor privado, perdón, en el caso del valor público, pues ahí ya es más difícil, ¿no? Porque no solamente se tiene que pensar incluso en los compromisos de los ciudadanos actuales, sino los compromisos que se vayan generando los ciudadanos futuros. Y pues nosotros sabemos perfectamente de que las conductas, la cultura de la gente se va transmitiendo de generación en generación, y tal vez lo que no lo podamos obtener, los cambios que no podamos obtener con las generaciones futuras, lo vamos a obtener seguramente en las generaciones presentes, lo vamos a obtener con las generaciones futuras. Entonces imagínense, ya por ahí, digamos, como que se vuelve un poco más difuso medir el valor público, no solamente con la población presente, sino cuáles serán las consecuencias con la población futura. También más difícil era. Igualmente, en los negocios pues hay una clara distinción entre medios y fines. ¿Cuál es el fin? Pues lucrar, ¿cierto? Está claro. Entonces yo uso recursos humanos, financieros, técnicos, etcétera, y el fin es obtener un lucro, un beneficio. Entonces ahí está claro. En cambio, en el sector público pues no hay un solo fin. Los fines son múltiples y son complejos. Los fines pueden ser de distinta naturaleza, yendo a distintos aspectos que tienen que conforman la calidad de vida de los ciudadanos, que no solamente son factores monetarios o financieros, sino otros aspectos, como por ejemplo la calidad del medio ambiente, el acceso a espacios libres de contaminación sonora, contaminación de desechos mineros, orgánicos, etcétera. Entonces en realidad es mucho más complejo. Bueno, ahí tenemos una comparación entre lo que es valor público y valor privado. Muy bien. Fíjese entonces que el valor tiene que ver, el valor que se genere en el sector público tiene que ver también con la toma de decisiones gubernamentales de alto nivel. Todos los organismos, o sea, del gobierno y los de más alto nivel, debieran poner su atención en maximizar el valor. Maximizar el valor público. Es decir, que la acción del gobierno debería buscar orientar los recursos hacia aquellas decisiones que generen mayor impacto en el bienestar, por lo tanto mayor impacto en el desarrollo. Y si eso hacemos, entonces estamos maximizando el valor. O sea, ahí tienen pues,
las autoridades del más alto nivel un compromiso de estudiar bien esta circunstancia, y los formuladores y evaluadores de proyectos de inversión pública obviamente tienen que tener una cultura amplia en esto, porque imagínense, un formulador y evaluador de proyectos de inversión tiene que gozar de una cultura amplia en este campo, digamos, de lo que es entender de lo que es el valor, y en este caso el concepto de valor público. Muy bien, y en función a esto podríamos hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Cuánta actividad del gobierno es suficiente para generar el valor público? O sea, habría que ver cuánta actividad del gobierno es suficiente para generar valor público. Pues no es suficiente que el gobierno diga, pues acá hay tanto recursos, tanto dinero, tanto el canon, tanto de transferencias, sino que ¿qué más debe hacer el gobierno para que se genere el valor público? Entonces ahí estamos más allá, estamos yéndonos más allá de lo que siempre pensamos que del gobierno debemos recibir los recursos monetarios, ¿no? Pues, ¿ve? ¿Cuánta actividad del gobierno es necesaria para generar valor público? De repente, más importante que el propio dinero sean otras cosas que tiene que hacer el gobierno. Igualmente, fíjese, habría que preguntarse si para generar valor público es suficiente el rol subsidiario del Estado, ¿ve? O de repente es necesario que el Estado entre en otras cosas, más allá de esto que es el rol tradicional del Estado, es el rol subsidiario, y ir ahí a donde no entra el sector privado, ¿ve? De repente el Estado puede entrar en otros ámbitos que vayan más allá de la actividad subsidiaria del Estado. Entonces, eso hay que preguntarse, ¿no? Y esa pregunta lo hacemos en función a que lo más importante es generar valor público, independientemente de otros aspectos que se toman en cuenta acá, como ya concepto de tipo ideológico o de otra naturaleza, ¿no es cierto? Pero acá lo importante es preguntarse si el Estado puede hacer algo más de lo que hace para generar mayor valor público. Muy bien, y una pregunta final sería, ¿necesitamos más mercado y mejor gobierno? Bueno, pues el mercado tiene fallas, el gobierno tiene fallas. Las fallas del mercado pues son teorizadas ampliamente por los economistas, especialistas en este campo, y las fallas del gobierno pues supone que es visto por distintos tipos de profesionales, y también los economistas nos involucraron mucho en esto. Ahora hay teoría, hay investigaciones sobre fallas de mercado y sobre fallas de gobierno o fallas del Estado. Entonces, si ambos fallan, bueno, que necesitamos más mercado, pues el mercado con fallas, con muchas fallas, de repente hay que preguntarse bien si necesitamos más mercado. ¿Necesitamos más gobierno? Un gobierno con fallas, ¿necesitamos más o necesitamos menos? Bueno, fíjese, todas estas cosas son los que tenemos que preguntarnos en función a este concepto de valor público. Bueno, y finalmente ya esto de acá, digamos que resulta casi como una síntesis de lo que hemos visto anterior, ya acá no hay mucho que comentar. Aquí estamos presentando un cuadro en el cual estamos comparando, fíjese, qué cosa es el interés público, qué objetivo se busca, cuál es el modelo de responsabilidad que se toma en cuenta, cuál es el sistema preferido de implementación, los enfoques respecto al modo de prestar el servicio público, el rol de la participación pública y los objetivos de los gerentes. Estos aspectos lo estamos acá presentando, cómo lo entiende la administración pública tradicional, cómo lo entiende la nueva gestión pública. Estas son las iniciales en inglés, ¿no? New Public Management, la nueva gestión pública. Y bueno, aquí vemos cómo es que la nueva gestión pública entiende cada uno de estos aspectos, la administración tradicional cómo entiende cada uno de estos aspectos, y cómo se entienden estos propios aspectos de acá desde el punto de vista del concepto del valor público. Eso ya yo los invitaría a ustedes a que lo lean detenidamente, comparen con lo que hemos visto anteriormente. Bueno, pues entonces fíjese, acá les he expuesto a ustedes uno de los primeros temas referido a los lineamientos teóricos previos para la formulación y evaluación de políticas de inversión pública, y lo que yo quiero dejar más bien, digamos, resaltado en ustedes es que para nosotros poder ver las verdaderas necesidades de la población, del país, del desarrollo, tenemos que agenciarnos de teoría. Si no tenemos una teoría, vamos a estar ciegos. Sin teoría somos ciegos. Así que espero que con esto pues hayamos dado un buen inicio a este desarrollo del primer módulo del diplomado que vamos a desarrollar durante todo este tiempo. Ustedes ya lo tienen programado. Gracias.